La exploración psicopatológica va a abordar signos y síntomas que van a entenderse como elementos aislados en un espectro de comportamiento de un paciente de lo normal a lo patológico. Nunca vamos a tener un signo o síntoma definitorio de una enfermedad psiquiátrica, sino va a ser un conjunto de ellos. Y los siguientes son los rubros que abarcan la exploración psicopatológica. El primero vamos a tener la psicopatología de la conciencia, en donde vamos a encontrar alteraciones cuantitativas del sensorio, que quiere decir que el paciente va a estar no muy consciente de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo en cuanto a orientarse en espacio, tiempo y para responder a los estímulos sensoriales. Entre ellos encontramos los trastornos deficitatorios de la conciencia como somnolencia, estupor o coma, el más grave, y trastornos productivos de la conciencia, trastornos del estrechamiento del campo de conciencia y algunos otros raros como positivos de la conciencia en cuanto a elevación del nivel de conciencia o hipervigilia. Ahora, psicopatología de la atención y orientación. Sabemos que la orientación nos sirve para ubicarnos en cuanto a espacio y tiempo. Es una habilidad para establecer contacto con el entorno y requiere unos niveles mínimos de conciencia para que pueda ser posible. En cuanto a alteraciones, vamos a tener de la atención y de orientación, por ejemplo, doble orientación o falsa orientación. En cuanto a psicopatología de la memoria, va a abarcar aquella habilidad de almacenar experiencias y percepciones para evocarlas posteriormente. En cuanto a trastornos cuantitativos de la memoria, vamos a tener las amnesias en sus tipos como anterógrada, retrógrada, sistémica, cualitativa, parcial, selectiva, reversible, progresiva, periódica, orgánica, efectiva, postraumática o psicógena. Y trastornos cualitativos como ilusión del recuerdo, alucinación del recuerdo o alteración en el reconocimiento. Ahora, la psicopatología de la sensopercepción. Sabemos que sensopercepción es una habilidad que nos permite distinguir los estímulos de acuerdo a nuestros sentidos, como olfato, gusto, vista, tacto, etc., y que nos van a permitir identificarlos en la realidad. Trastornos. En los trastornos vamos a encontrar distorsiones perceptivas o sensoriales de la intensidad o percepción de los estímulos en cuanto a cualidades. Metamorfoxias, por ejemplo, que son tamaño y forma. Vamos a alterar el tamaño y forma de los objetos que nos rodean, o la integración perceptiva, o vamos a tener ilusiones de estructuración de estímulos ambiguos o engañosos. En cuanto a engañosos, también vamos a tener variaciones de la experiencia alucinatoria, como pseudoalucinaciones, en donde va a haber la ausencia del estímulo real, pero el paciente va a estar consciente de que es una alucinación, no como en las alucinaciones completas, en donde el sujeto tiene la convicción de realidad. Ahora, la psicopatología del pensamiento va a abarcar esta función compleja que permite conocernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En cuanto a los trastornos, vamos a tener delirios, ideas delirantes, delirios congruentes o incongruentes, delirios monosintomáticos, delirios estructurados o sistémicos y delirios bizarros. También trastornos del curso de los pensamientos o en cuanto a pensamientos negativos como incoherente. Ahora, la psicopatología del lenguaje. Conocemos el lenguaje como una habilidad para comunicarnos, para expresar lo que sentimos, etc. En los trastornos vamos a poder observar una ausencia del lenguaje o mutismo, empobrecimiento del mismo, del lenguaje, aumento o disminución de la intensidad del lenguaje, alteraciones del tono y ritmo, trastornos de fonación y articulación del lenguaje, en cuanto al modo del lenguaje y la comprensibilidad. También vamos a estar relacionados con lesiones neurológicas en el área de Broca y de Wernicke, por ejemplo. La psicopatología de la psicomotricidad comprende la habilidad de una persona para moverse, para realizar acciones motoras y reacciones motoras. En cuanto a sus psicopatologías, vamos a encontrar alteraciones en la psicomotricidad por condiciones neurológicas como lo es la ataxia, alteraciones que implican aumento o disminución patológica de la actividad motora, alteraciones postulares,
posturales como relacionados con esquizofrenia catatónica, movimientos anormales en la interacción, alteraciones de los impulsos y motivaciones y otros aspectos de la psicomotricidad. Psicopatología de los instintos, vamos a encontrar de la alimentación. Ahí se van a dividir en dos, en alteraciones cuantitativas que vamos a tener por defecto o por su exceso de alimentarse, por ejemplo anorexia, bulimia, entre otros. También alteraciones cualitativas en cuanto al objeto de la alimentación y la secuencia de la alimentación. Otra psicopatología de los instintos vamos a tener del sueño. El sueño pues es una actividad psicofisiológica periódica de ritmo circadiano que comprende vigilia y alerta. En cuanto a sus trastornos, el más común es el insomnio y también tenemos al sonambulismo. Ahora, otro va a ser el de la sexualidad, que bueno, sabemos que es un fenómeno complejo en el que influyen factores biológicos como los neurotransmisores, hormonas, ambientales, entre otros, comprendiendo fisiológicos y con el entorno. Vamos a tener alteraciones de la identidad sexual, disfunciones sexuales o alteraciones en el objeto sexual. Ahora del suicidio vamos a tener, pues es un acto de autolesión, el cual también es muy delicado y vamos a tener varios aspectos que se van a distinguir mucho en esas personas, como una idea de suicidio. Para valorar el riesgo suicida hay que explorar varios aspectos, como la letalidad del método, los escenarios donde se ha cometido el intento, existencia de tentativas previas y la comunicación previa de su intención autolítica o autosuicida, la presencia de enfermedades psiquiátricas como la depresión, trastorno bipolar, etcétera, que van a influir en ese impulso que tiene la persona.